Bienvenida, bienvenido a La Hora Robada, un espacio para desconectar y soñar. Si disfrutas de estas historias, no olvides suscribirte. Esta noche, nuestra historia comienza en el silencio de un observatorio abandonado, bajo un manto de estrellas que parpadean como secretos ancestrales. Allí, alguien mira hacia arriba, no por trabajo, sino por un llamado. Cada noche, una nueva constelación aparece en el mismo lugar, una que no se encuentra en ninguna carta estelar. Es una figura de luz tranquila, un susurro en el lenguaje del cosmos, esperando ser escuchado. El patrón no es caótico. Sus líneas son demasiado perfectas, sus ángulos demasiado deliberados. No es una nebulosa ni una galaxia lejana. Son puntos de luz, estrellas que parecen haberse movido de su lugar eterno para formar un delicado jeroglífico de plata. Hay curvas suaves y rectas precisas, unidas en una caligrafía que ninguna civilización humana ha concebido jamás. Es una obra de arte celestial, pintada sobre el lienzo oscuro de la noche, una firma tranquila de un artista desconocido. Con manos temblorosas pero firmes, nuestro observador comienza a documentar el mensaje. Un cuaderno de bocetos se llena de réplicas dibujadas a lápiz. Cada punto de luz es anotado, cada línea trazada con una reverencia silenciosa. No es un estudio científico, sino la transcripción de un poema. Noche tras noche, la colección de dibujos crece, convirtiéndose en un diario de esta conversación unilateral con el universo. La habitación, apenas iluminada por una lámpara de escritorio, se convierte en un santuario dedicado a este misterio. Una noche, algo cambia. Un pequeño detalle casi imperceptible. Un nuevo punto de luz se ha unido al patrón, como un punto final en una frase larga. O quizás una coma, una pausa antes de que el mensaje continúe. Este pequeño cambio envía una onda de emoción a través del observador. La figura no es estática, está viva, evoluciona. Es una comunicación en progreso, una historia que se desarrolla lentamente a través de años luz de distancia. La paciencia se convierte en la clave para entender. La sensación de ser observado ya no es inquietante. Se ha transformado en una presencia reconfortante. Es la calma de saber que no estamos solos, de que en algún lugar otra conciencia está mirando hacia atrás. El telescopio se siente menos como una herramienta y más como una ventana compartida entre dos mundos. El silencio del observatorio ya no es vacío, sino que está lleno de una expectativa pacífica, como la que se siente al esperar a un viejo amigo. La búsqueda de respuestas comienza en la quietud de una biblioteca. Viejos mapas estelares, textos de civilizaciones antiguas, archivos digitales. Todo es consultado. Pero no hay registro de tal fenómeno. El patrón es único, un secreto guardado solo para este momento. La soledad del descubrimiento es abrumadora y maravillosa. El mensaje no fue enviado a la humanidad a través de sus canales establecidos de ciencia, sino en silencio, a quien estuviera dispuesto a mirar hacia arriba y escuchar con el corazón. Una noche, al superponer uno de sus dibujos sobre un mapa terrestre, ocurre algo asombroso. Una correlación.
La curva principal del patrón estelar coincide perfectamente con el contorno de una cadena montañosa dormida en la Tierra. Las estrellas no solo dibujan una forma en el cielo, sino que señalan un lugar en nuestro propio mundo. El mensaje no es solo una declaración, es una dirección, una invitación. El cosmos no está hablando al vacío, está señalando un destino. La revelación lo cambia todo. Quizás el mensaje nunca fue para toda la humanidad. Quizás no es un llamado a las masas, sino un susurro para alguien o algo específico que reside en ese lugar señalado. La figura en el cielo podría ser una llave, y la cerradura se encuentra en la tierra, oculta en el silencio de esas montañas. La conversación cósmica se vuelve de pronto mucho más íntima, personal, y el viaje apenas comienza a vislumbrarse en el horizonte. La decisión está tomada. No es una elección nacida de la lógica, sino de una profunda e ineludible certeza. Se empaca lo esencial: mapas de la región montañosa, el cuaderno de bocetos celestiales, una brújula y provisiones para un viaje hacia lo desconocido. Cada objeto se guarda con cuidado, como parte de un ritual. El observatorio, antes un refugio, ahora se siente como un punto de partida. La mirada ya no se dirige solo hacia arriba, sino también hacia el horizonte terrenal. El viaje comienza al amparo de la noche, el mismo velo oscuro que trajo el mensaje. El camino es una cinta de asfalto solitario que se desenrolla a través de valles dormidos. Las luces de la ciudad se desvanecen en el espejo retrovisor, reemplazadas por la inmensidad del campo y el cielo. Arriba, la constelación familiar parece viajar a la par, una guía silenciosa y constante. Cada kilómetro recorrido se siente como un paso más cerca de una verdad susurrada a través del vacío. Al amanecer, el paisaje se transforma. Las suaves colinas dan paso a las estribaciones rocosas de la gran cordillera. El aire se vuelve más nítido, más puro, con un aroma a pino y a tierra húmeda. El viaje ahora es más lento, ascendiendo por caminos sinuosos que se aferran a las laderas de las montañas. El silencio aquí es diferente al del observatorio. No es una ausencia de sonido, sino una sinfonía de susurros naturales. El viento que se desliza entre los picos, el murmullo lejano de un arroyo, el crujido de las hojas secas. Es un silencio vivo que respira. Nuestro viajero detiene el vehículo al borde de un mirador. Abajo, el mundo parece distante y pequeño. Arriba, el cielo de un azul profundo parece casi al alcance de la mano. La inmensidad del lugar es a la vez intimidante y profundamente pacífica. Este no es solo un cambio de ubicación, es un cambio de estado, una inmersión en un reino donde las reglas del mundo cotidiano se sienten suspendidas. La conexión con el mensaje estelar se intensifica. Ya no es solo una visión en el cielo, sino una presencia palpable en el aire, en las rocas, en el latido tranquilo del propio corazón. El propósito del viaje se siente más claro que nunca. No se trata de encontrar algo, sino de llegar a un lugar de encuentro. Al caer la noche, se establece un pequeño campamento en un valle protegido, un nido de quietud entre gigantes de piedra. Una modesta tienda de campaña,
una pequeña fogata cuyo crepitar es el único sonido que rompe la calma. Cuando el sol desaparece por completo, el verdadero espectáculo comienza. Aquí, lejos de cualquier contaminación lumínica, el cielo es un domo de terciopelo negro perforado por incontables diamantes de luz. Y allí, directamente sobre el campamento, se encuentra la constelación. Desde este lugar, las estrellas del patrón brillan con una intensidad sobrecogedora. Parecen más cercanas, más grandes, como si hubieran descendido de las profundidades del cosmos para recibir a su visitante. Ya no es una imagen plana en la distancia, tiene profundidad, una cualidad tridimensional. El aire vibra con una energía sutil, una resonancia que se siente en los huesos. La primera noche en las montañas no es de sueño profundo, sino de una vigilia tranquila, una comunión silenciosa con la luz que lo guió hasta aquí. El fuego se consume lentamente hasta convertirse en brasas resplandecientes, reflejando el parpadeo de las estrellas de arriba, uniendo el cielo y la tierra en una sola y mágica hoguera. Con las primeras luces del alba, comienza la exploración a pie. No hay un sendero marcado, no hay una X en un mapa. La única guía es la intuición, una brújula interna que parece alinearse con la geografía del lugar y la memoria del patrón estelar. La caminata es lenta, meditativa. Cada paso es un acto de atención. El bosque es antiguo, los árboles cubiertos de musgo parecen sabios guardianes. La luz del sol se filtra a través del denso dosel, creando pilares de luz danzantes en la penumbra del sotobosque. El aire es fresco y fragante. Pronto comienzan a aparecer pequeñas anomalías. En la orilla de un arroyo, una colección de piedras perfectamente esféricas y lisas, inusuales para la geología de la zona, se sienten extrañamente cálidas al tacto, como si contuvieran un calor residual. Más adentro, un claro circular donde la hierba crece en un patrón espiral perfecto. Y luego, el hallazgo más curioso. Un parche de musgo creciendo en la cara norte de una enorme roca que emite una suave y pálida luminiscencia. Un brillo bioluminiscente que es visible incluso a la luz del día. No son señales ostentosas, sino susurros de la tierra, confirmaciones sutiles de que este lugar es diferente, que la magia del cielo ha encontrado un eco en el suelo. Pasan los días en esta búsqueda serena. Una tarde, sentado junto a una cascada que cae como un velo de plata líquida sobre rocas oscuras, una ola de duda asalta al viajero. La inmensidad de las montañas, la sutileza de las señales. ¿Es esto real o es una fantasía elaborada por una mente solitaria? ¿Está siguiendo un mensaje cósmico o simplemente persiguiendo sombras en un bosque antiguo? El cansancio físico se mezcla con el peso de la incertidumbre. El reflejo en el estanque al pie de la cascada muestra un rostro fatigado. Por un momento, el impulso de abandonar, de regresar a la lógica y la comodidad del mundo conocido, es casi abrumador. Pero entonces algo sucede. Una pequeña mariposa de un color azul iridiscente, casi luminoso, desciende y se posa en la roca a su lado, sus alas latiendo en un ritmo lento y tranquilo. Permanece allí por un largo momento, una joya viviente en la penumbra. Luego se eleva y vuela directamente hacia un estrecho cañón que antes había pasado desapercibido. Es un evento simple, natural, pero en el contexto de la búsqueda se siente como una respuesta directa,
un gesto del universo. La duda se disuelve como la niebla de la mañana, reemplazada por una renovada y tranquila determinación. El camino está adelante. Siguiendo la dirección que marcó la mariposa, el camino conduce a un cañón cada vez más estrecho, cuyas paredes de roca parecen elevarse hasta tocar el cielo. El sonido de la cascada se desvanece, reemplazado por un silencio profundo. El aire se siente más frío, cargado de una extraña electricidad estática, como el aire antes de una tormenta. Después de una hora de caminar sobre un lecho de río seco y pedregoso, aparece, oculta tras una cortina de enredaderas antiguas y un cúmulo de rocas que parecían un desprendimiento natural, hay una abertura, una fisura oscura en la pared del cañón. No es una cueva ordinaria. Las piedras que enmarcan la entrada son demasiado simétricas, sus bordes demasiado lisos para ser obra de la erosión. Parecen haber sido colocadas, talladas por una mano desconocida. Desde la profunda oscuridad del interior, emana no un sonido, sino una sensación. Una vibración de baja frecuencia, casi inaudible, que se siente más en el pecho que en los oídos. Es un zumbido suave y constante, un pulso rítmico. Acercar la mano a la abertura es sentir una corriente de aire fresco y un cosquilleo en la piel. Esta es la cerradura. La invitación del cielo ha llevado a una puerta en la tierra. El corazón late con una mezcla de temor y una profunda e innegable sensación de haber llegado a casa. Con una respiración profunda, el viajero atraviesa el umbral de enredaderas y entra en la cueva. La transición es instantánea. El mundo exterior se desvanece y con él todos sus sonidos. Dentro reina un silencio absoluto, un silencio que parece tener peso y textura. No hay oscuridad total. Las paredes de la cueva están incrustadas con vetas de cristales de un color azul y verde pálido. Estos cristales emiten una luz suave y propia, una bioluminiscencia fría que pulsa al unísono con la vibración que se siente en el aire. El efecto es el de estar dentro del corazón de una criatura dormida. La luz es suficiente para revelar que la cueva no es una formación natural. Las paredes son lisas, casi pulidas, y se curvan hacia arriba para formar una bóveda perfecta. Y grabadas en estas paredes lisas hay líneas intrincadas. No son jeroglíficos ni símbolos reconocibles. Son mapas estelares, diagramas de sistemas solares, geometrías complejas. Y allí, en la pared principal, directamente frente a la entrada, está el patrón. La misma figura que brillaba en el cielo nocturno está tallada en la roca, cada punto marcado por un cristal más grande y brillante. El mensaje no era solo una dirección, era un espejo, un reflejo del cielo, guardado en el corazón de la tierra, esperando. El viajero se acerca al mapa estelar grabado en la pared. Sus dedos trazan las líneas de luz, sintiendo la superficie increíblemente lisa de la roca. Hay una reverencia en el movimiento, una vacilación antes de tocar uno de los cristales principales, uno que representa una estrella clave en el patrón. Con un pulso tranquilo, extiende la mano y presiona suavemente la yema del dedo contra su superficie. No está frío como la piedra, sino que emite un sutil calor, como la piel viva. En respuesta, el cristal brilla con más intensidad.
El zumbido constante de la cueva aumenta una octava, convirtiéndose en una nota armónica, profunda y resonante. Una ola de luz recorre las paredes, activando cada veta de cristal en una secuencia coreografiada, iluminando la bóveda como un amanecer subterráneo. Del suelo, en el centro exacto de la cámara, una columna de luz suave y opalescente se eleva lentamente, sin calor, sin sonido. Una manifestación silenciosa de energía pura. La comunicación está a punto de comenzar. Es una invitación a ver, a entender, no con la mente, sino con el alma. Dentro del pilar de luz, las partículas danzan y se arremolinan. No son imágenes nítidas como en una pantalla, sino impresiones etéreas, formadas por luz y sombra. Lentamente, una forma toma coherencia, un sistema solar. No es el nuestro. Un sol gigante de color lavanda ilumina un conjunto de planetas. Uno de ellos es un gigante gaseoso con anillos iridiscentes y tormentas que se mueven como acuarelas. Otro es un mundo rocoso cubierto no de árboles, sino de estructuras cristalinas gigantes que parecen cantar con la luz de su sol. No hay rastro de ciudades, máquinas o conflictos. La visión transmite una sensación de armonía cósmica, de tiempo profundo, de una civilización tan antigua y tan integrada con su entorno que es indistinguible de la naturaleza misma. Es un vistazo a un lugar de una paz inimaginable, un origen tranquilo y sabio. Se siente menos como una transmisión de datos y más como compartir un recuerdo querido, una nostálgica postal enviada desde un hogar a años luz de distancia. La intención no es impresionar, sino compartir la belleza de su existencia. La perspectiva de la visión se acerca a uno de esos mundos cristalinos. Flotando serenamente entre las estructuras relucientes, aparece una forma de vida. No es humanoide, ni animal, ni nada que tenga un análogo terrestre. Es un ser de pura energía y luz entrelazadas, con una forma fluida y cambiante, que recuerda a una nebulosa contenida, a una medusa galáctica. Se mueve con una gracia indescriptible, sin esfuerzo, pulsando con colores suaves que parecen corresponder a pensamientos o emociones. La visión muestra a este ser interactuando con su mundo. No lo explota ni lo domina, sino que comulga con él. Extiende un zarcillo de luz para tocar un cristal, y el cristal responde con una melodía de luz propia. Observa el nacimiento de una estrella en su cielo y su propio cuerpo luminoso refleja los colores de la explosión cósmica. Es la imagen de una existencia solitaria, pero no solitaria, una conciencia en perfecta sintonía con el universo que la rodea. Este es el visitante, no un explorador o un conquistador, sino un poeta, un jardinero cósmico, un testigo silencioso de la belleza del ser. La escena cambia de nuevo. El ser de luz se aleja de su mundo y la visión se expande, viajando a través de vastas extensiones de espacio estrellado. Las galaxias pasan como islas de luz en un océano oscuro. Y entonces, un punto azul pálido aparece en la distancia, creciendo hasta convertirse en una esfera familiar de nubes blancas y océanos profundos. Es la Tierra, pero la vemos a través de los ojos del visitante.
La proyección no se enfoca en las ciudades o los logros humanos, sino en la vida misma. Vemos el intrincado patrón de una escama de pez, la danza de las ballenas en las profundidades, el abrir de una flor en cámara lenta, una bandada de pájaros dibujando formas en el cielo del atardecer. La visión está impregnada de un sentimiento abrumador de maravilla y ternura. Es la mirada de alguien que descubre un jardín secreto, una joya inesperada de complejidad y vitalidad en un rincón tranquilo del universo. Hay también una sutil nota de melancolía, la conciencia de la fragilidad de toda esa belleza, un eco de preocupación silenciosa por el precioso equilibrio de este mundo. Ahora, la luz se enfoca en el propósito. La visión muestra el planeta Tierra de nuevo, pero esta vez cubierto por una red invisible de líneas de energía, como un sistema nervioso planetario. La mayoría de estas líneas son tenues, pero algunas brillan con más intensidad, convergiendo en puntos específicos, lugares de poder natural, de silencio antiguo. La visión sigue una de las líneas más brillantes, que viaja a través de continentes y océanos hasta llegar a esta misma cordillera, terminando en un punto luminoso que es esta cueva. La cueva, se da a entender, es una lente natural, un punto focal donde la membrana entre los mundos es más delgada. Luego, la imagen se vuelve más personal. Muestra al viajero en el observatorio, mirando al cielo. De su silueta emana un aura de luz muy tenue, del mismo color y frecuencia que la del visitante. No es una elección basada en el intelecto o el mérito, sino en la resonancia. El mensaje fue enviado como una nota musical al universo, y el viajero, sin saberlo, era un diapasón perfectamente afinado para recibirla. La conexión no fue un accidente, sino una afinidad inevitable, un encuentro de sensibilidades a través del vacío. Con esta última revelación, la columna de luz en el centro de la cueva comienza a desvanecerse. No se apaga de golpe, sino que se retrae suavemente sobre sí misma, las partículas de luz disolviéndose en el aire hasta que no queda nada. El zumbido armónico desciende de nuevo a su nota base, el pulso profundo y apenas audible de antes. Los cristales en las paredes atenúan su brillo, volviendo a su suave resplandor original. El silencio, una vez más, llena el espacio. El viajero permanece inmóvil, sentado en el suelo de la cueva. No hay preguntas urgentes, ni confusión, ni miedo, solo una calma profunda y una sensación de plenitud. La información recibida no se siente como datos aprendidos, sino como recuerdos despertados. La soledad, que había sido una compañera constante durante tanto tiempo, se ha evaporado por completo, reemplazada por la serena certeza de una conexión que trasciende la distancia, el tiempo y la forma. El misterio del cielo se ha resuelto, pero ha dado paso a una comprensión más profunda, la del propio lugar en el universo, no como un observador, sino como parte de la conversación. Los días siguientes se pasan en la quietud de la cueva. Ya no hay visiones espectaculares, pero la comunicación no ha cesado, simplemente ha cambiado de forma. Se ha vuelto más sutil, una danza silenciosa entre la conciencia y el entorno. El viajero descubre que la cueva responde a su estado interior. Cuando la mente está en calma,
En un estado de meditación receptiva, la luz de los cristales se intensifica ligeramente y sus pulsaciones se sincronizan con el ritmo de su propia respiración. En las paredes lisas, a veces aparecen patrones efímeros de luz, formas geométricas que se mueven lentamente, como mandalas de luz, que parecen reflejar los pensamientos y sentimientos que fluyen en su interior. La cueva se ha convertido en un espejo del alma y en un santuario. Es un lugar para desaprender el ruido del mundo y aprender el lenguaje del silencio. El tiempo pierde su significado lineal. No hay día ni noche aquí dentro, solo el pulso constante de la luz y la vibración, un presente eterno. Se alimenta de las provisiones traídas, pero se nutre de la paz del lugar. Surge una nueva certeza, tan clara y tranquila como la que lo impulsó a iniciar el viaje. Este es su lugar ahora, no como un prisionero, sino como un guardián, un custodio del silencio. Mueve su modesto campamento a la entrada misma de la cueva, creando un pequeño refugio en el umbral entre dos mundos. Desde aquí puede ver el valle y las montañas, sentir el sol y la lluvia, y a solo unos pasos puede sumergirse en la comunión silenciosa de la cueva. Su rutina se vuelve simple: meditar con los cristales, explorar los alrededores con una nueva percepción, documentar los sutiles cambios en la luz en su cuaderno. Ya no busca respuestas, porque ha entendido que el propósito no era encontrar una respuesta, sino habitar la pregunta. Esta noche se sienta en la boca de la cueva, el aire fresco de la montaña en su rostro. Arriba, en el cielo oscuro, la constelación del visitante brilla con su luz familiar, pero ahora, al mirarla, ya no siente la distancia. Sonríe, porque sabe que la luz de la cueva, pulsando suavemente a su espalda, es la respuesta de la Tierra a ese saludo estelar. El tiempo ya no se mide en horas o días, sino en lunas y estaciones. Desde la boca de la cueva, el guardián observa el lento respirar del mundo. El invierno llegó como un manto de silencio blanco, cubriendo el valle con una nieve espesa que amortiguaba cada sonido, haciendo que el pulso de los cristales a su espalda se sintiera aún más íntimo y cálido. Cada copo de nieve parecía caer en perfecta sincronía con el zumbido de la cueva. Luego, la primavera irrumpió con una explosión de vida tan sutil como poderosa. Observó cómo el verde ascendía por las laderas de las montañas, cómo los arroyos, antes helados, volvían a cantar su canción de agua y piedra. El verano trajo consigo un calor denso y el zumbido de los insectos. Las largas tardes donde el sol pintaba el cielo de naranjas y púrpuras, y las noches se llenaban del coro de la vida nocturna. Finalmente, el otoño tiñó el bosque de ocres y dorados, un último y melancólico suspiro de belleza antes del descanso. A través de todo el ciclo, la cueva permaneció constante, su luz un faro inmutable. El guardián comprendió que este lugar no estaba separado del mundo, sino que era su corazón, el eje tranquilo alrededor del cual giraba la vida y la muerte, el cambio y la permanencia. Una tarde, mientras la luz del crepúsculo teñía las nubes de un rosa pálido, apareció una nueva presencia.
no fue una llegada ruidosa, sino un acercamiento tan silencioso como la caída de una hoja. Un zorro de pelaje plateado, casi luminoso bajo la luz moribunda del día, se detuvo al borde del claro, a unos metros del campamento. Sus ojos, 2 puntos de ámbar inteligente, no mostraban miedo, solo una curiosidad tranquila y profunda. El guardián permaneció inmóvil, reconociendo en el animal la misma energía serena que emanaba de la cueva. No era una criatura común. Durante los días siguientes, el zorro se convirtió en una presencia habitual. No pedía comida ni buscaba contacto, simplemente compartía el espacio. A veces se sentaba a distancia, observando al guardián mientras meditaba. Otras veces se acurrucaba para dormir cerca de las brasas del fuego, una pequeña bola de plata confiada. Se convirtió en un compañero silencioso, un centinela de 4 patas. Su presencia era un regalo, la confirmación de que el santuario no era solo para una conciencia humana, sino un refugio para todas las formas de vida que pudieran sentir su llamado. Eran 2 guardianes, cada uno a su manera, velando por la paz de aquel rincón del mundo. La comunicación con la cueva se volvió un lenguaje cada vez más rico y sutil. El guardián aprendió a leer los matices en el pulso de los cristales, como un marinero lee el cielo. Una suave ondulación de luz esmeralda que recorría las paredes de oeste a este solía preceder a la lluvia, una especie de suspiro húmedo de la tierra. Cuando una familia de ciervos pastaba tranquilamente en el valle, un cálido resplandor ambarino llenaba la cueva, un reflejo de la pacífica vitalidad de afuera. Descubrió que podía influir en la luz con sus propios estados de ánimo. Si enfocaba su mente en un sentimiento de profunda gratitud, los cristales respondían con un brillo blanco y puro, casi cegador. Si permitía que un recuerdo de tristeza del viejo mundo nublara su mente, la luz se atenuaba, volviéndose de un azul melancólico. Era un biofeedback a escala cósmica. La cueva no era solo una biblioteca de visiones, era un instrumento vivo, un resonador empático que amplificaba y reflejaba la conciencia. Estaba aprendiendo a tocar este instrumento, no con las manos, sino con el corazón, creando sinfonías silenciosas de luz y emoción en un diálogo constante con el planeta y la estrella lejana que lo había guiado hasta allí. Una noche, durante un sueño inusualmente profundo, regresó al mundo que había dejado atrás. Caminaba por una calle de la ciudad, rodeado por el rugido del tráfico y el murmullo de una multitud anónima. Las luces de neón parpadeaban, prometiendo felicidades fugaces. Vio su antiguo apartamento, su escritorio lleno de trabajo, el teléfono que sonaba con exigencias urgentes. Pero la experiencia era extraña, desapegada. No sentía nostalgia ni arrepentimiento. Era como ver una película antigua sobre la vida de un extraño. Los sonidos eran discordantes, los colores demasiado ásperos, el ritmo frenético y sin sentido. Anhelaba el silencio, el pulso constante de los cristales, el aroma a pino y tierra húmeda. Se despertó justo antes del amanecer, en la quietud de la entrada de la cueva. El zorro plateado dormía cerca. El primer rayo de sol tocó el pico más alto de la montaña. La paz del lugar lo envolvió como un abrazo. El sueño no había sido una tentación, sino un regalo, un recordatorio final del viaje que había emprendido,
no solo a través del espacio, sino a través de su propia alma. La persona que había vivido en esa ciudad ya no existía, se había disuelto, o mejor dicho, se había expandido para convertirse en algo más, una parte consciente de la montaña, un eco humano del visitante estelar. La influencia de la cueva, su aura de tranquila vitalidad, comenzó a extenderse visiblemente por el valle. Era una transformación lenta, casi imperceptible día a día, pero innegable a lo largo de las estaciones. El parche de musgo bioluminiscente, que había sido su primera pista, ahora cubría una extensión mucho mayor de rocas cerca del arroyo, creando por las noches un sendero de suaves luces esféricas. En el claro frente a la cueva, comenzaron a florecer plantas que no eran nativas de esa altitud. Delicadas flores de un azul profundo que parecían pequeños trozos de cielo nocturno anclados a la tierra. Los animales del bosque también cambiaron su comportamiento. Parecían haber perdido el miedo innato en esta zona. Aves de colores vibrantes anidaban en las ramas justo encima del campamento. Una vez, una osa y sus 2 cachorros pasaron a pocos metros, deteniéndose para beber del arroyo, lanzando una mirada tranquila y curiosa antes de seguir su camino. El valle se estaba convirtiendo en un verdadero santuario, un jardín donde la energía de la cueva nutría la vida, fomentando la armonía y disolviendo el miedo. El guardián entendió que su rol no era pasivo. Su propia paz, amplificada por la cueva, contribuía activamente a tejer este tapiz de tranquilidad. Era un jardinero, y su jardín era el ecosistema entero. Una noche, el cielo ofreció un espectáculo extraordinario. Una lluvia de meteoros, las Perseidas, cruzó la bóveda celeste. Desde su mirador privilegiado, lejos de cualquier luz humana, el espectáculo era sobrecogedor. Cientos de trazos de luz fugaz rasgaban la oscuridad. Pero dentro de la cueva, la experiencia fue aún más profunda. Al comenzar la lluvia de estrellas, los cristales comenzaron a resonar con una nueva energía. La vibración habitual se intensificó y se diversificó en un complejo acorde de frecuencias. Las paredes se iluminaron con patrones que imitaban el espectáculo exterior. Ráfagas de luz blanca y dorada recorrían las vetas de cristal, cruzándose y desvaneciéndose en una danza silenciosa y majestuosa. El guardián, sentado en el centro de la cámara, no solo veía el evento, lo sentía. Sentía el paso de cada pequeña roca cósmica a través de la atmósfera, no como una combustión violenta, sino como una nota en una vasta sinfonía. Sentía la conexión gravitacional entre la Tierra y el rastro del cometa, una relación sutil y antigua. Por unas horas, la cueva dejó de ser un punto en el planeta para convertirse en un observatorio sensorial, un nexo que lo conectaba no solo con el visitante, sino con la totalidad del ballet cósmico. Se sintió, por primera vez, no como un habitante de un planeta, sino como un ciudadano del universo. La simbiosis con la cueva se profundizó hasta el punto en que las fronteras entre el yo y el entorno comenzaron a difuminarse. El guardián ya no sentía que entraba o salía de la cueva, sentía que la cueva era una extensión de su propia conciencia y él un punto focal de la suya. Sus sueños se volvieron increíblemente lúcidos y serenos. A menudo soñaba que flotaba fuera de su cuerpo, viajando como una esfera de luz por el valle, observando el mundo dormido desde arriba, sintiendo el latido de cada árbol, la respiración de cada animal.
Despertaba con una sensación de paz y una comprensión intuitiva del mundo que lo rodeaba. Sabía dónde encontrar agua fresca, qué plantas eran comestibles, cuándo se acercaba una tormenta, no por conocimiento aprendido, sino por una conexión directa. Su cuerpo también cambió. Se movía con una gracia y un silencio que imitaban a los del zorro. Su necesidad de comida disminuyó, como si se estuviera nutriendo de la propia energía del lugar. La soledad se había transformado en una profunda sensación de unidad. Era la roca, el árbol, el zorro, la cueva. Era una conciencia humana que había florecido hasta convertirse en una conciencia de montaña, un puente vivo entre la inteligencia de un planeta y la sabiduría de una estrella lejana. El sol se oculta detrás de los picos distantes, pintando el cielo con los últimos colores del día. El guardián está sentado en la entrada de la cueva, en su postura habitual de meditación. El zorro plateado yace a su lado, la cabeza apoyada en las patas, observando el crepúsculo. A la espalda del guardián, los cristales de la cueva comienzan su suave pulso nocturno, un latido lento y constante que se sincroniza con la aparición de las primeras estrellas. En el cielo, ahora de un profundo color índigo, aparece el patrón familiar, la constelación del visitante. El guardián levanta la vista, pero su mirada ya no es de anhelo o de interrogación. Es una mirada de reconocimiento tranquilo, como la que se comparte entre viejos amigos. Cierra los ojos, no necesita palabras ni visiones. Desde su corazón y a través del amplificador de la cueva, envía una simple emanación. Es un sentimiento, no un pensamiento. Una onda de paz, de gratitud, de serena certeza. Un mensaje que dice: todo está bien, el jardín está en calma, la conexión se mantiene. A través de los años luz, sabe que el mensaje es recibido, no como un sonido, sino como un eco de tranquilidad. Su propósito no es esperar un regreso, sino mantener el faro encendido, ser el ancla terrenal de una canción de cuna cósmica. Un día, el tenue equilibrio del valle se vio alterado por una presencia inesperada. No era un animal, sino otro ser humano. Un excursionista, perdido y desorientado, tropezó con el sendero invisible que conducía al claro. Venía con el ruido del mundo exterior todavía adherido a él, la respiración agitada, la frustración en sus ojos, el sudor del pánico en su frente. Se detuvo en seco al ver la extraña serenidad del lugar, el campamento minimalista y la figura tranquila sentada en la entrada de la cueva. El guardián no se levantó ni habló, simplemente abrió los ojos y le ofreció una mirada de calma absoluta, desprovista de juicio o sorpresa. El zorro plateado, que descansaba cerca, levantó la cabeza, observó al recién llegado por un momento y luego volvió a acomodarse. Una señal de que no había amenaza. La vibración de la cueva, siempre presente, pareció suavizarse, extendiendo una onda de tranquilidad que envolvió al excursionista. El pánico en su rostro comenzó a disiparse, reemplazado por una confusión perpleja y, finalmente, por una oleada de agotamiento y alivio. El silencio del guardián era más elocuente que cualquier palabra. Era una invitación a dejar las cargas, a respirar, a simplemente ser. El guardián se levantó lentamente y, con un gesto pausado, le indicó al excursionista el arroyo. Luego, señaló una fruta silvestre que crecía en un arbusto cercano,
una que sabía que era segura y nutritiva. El excursionista, actuando casi en un trance, bebió el agua fría y comió la fruta. Sus movimientos se volvieron más lentos, su respiración más profunda. Se sentó en una roca, observando el valle, mientras el guardián regresaba a su lugar en la boca de la cueva. Pasaron horas en este silencio compartido. No se intercambió ni una sola palabra. El excursionista no preguntó dónde estaba ni cómo había llegado allí. El bombardeo de pensamientos en su mente se había calmado, reemplazado por una quietud que nunca antes había experimentado. Al atardecer, se levantó. Su rostro estaba transformado, la tensión había desaparecido, dejando una expresión de serenidad infantil. Miró al guardián y en sus ojos había una gratitud silenciosa y profunda. El guardián simplemente asintió. Luego, con otro gesto, le indicó un camino apenas visible que descendía por la ladera opuesta, un camino que lo llevaría de regreso a la civilización. El excursionista se fue sin mirar atrás, no por ingratitud, sino porque se llevaba consigo la esencia del lugar. No recordaría la cueva brillante ni al guardián silencioso. Su mente lo recordaría como un sueño, un momento de descanso inexplicable en un hermoso y anónimo valle que le salvó y le devolvió la paz. Esa noche, después de la partida del excursionista, la conexión con el visitante se sintió más fuerte que nunca. No fue a través de una visión, sino de una comunión directa, una fusión de sentimientos a través de la distancia. El guardián, meditando en el corazón de la cueva, sintió una oleada de lo que solo podría describirse como aprobación, una resonancia de alegría serena. Había compartido el regalo, había permitido que la paz del santuario tocara a otro ser y lo sanara, sin romper su secreto. Era la culminación de su propósito. Lentamente, alzó la vista hacia el cielo a través de la abertura de la cueva. Arriba, algo asombroso estaba sucediendo. La constelación del visitante, el patrón geométrico que había sido su guía, comenzó a transformarse. Los puntos de luz no se movieron de forma errática, sino que fluyeron con una gracia líquida, las líneas rectas suavizándose en curvas. La figura entera se contrajo y se expandió suavemente, como una respiración. Finalmente se asentó en una nueva forma, un círculo perfecto de estrellas brillantes y tranquilas. El código se había completado. El mensaje se había entregado y había sido respondido. La conexión ya no era una línea entre dos puntos, sino un círculo cerrado, un vínculo eterno y autosuficiente. Era un adiós y un para siempre, todo en un mismo gesto silencioso. En los años que siguieron, el guardián se fundió completamente con el valle. La distinción entre su cuerpo y la montaña, entre su mente y la conciencia de la cueva, se disolvió por completo. Ya no era una persona que vivía en un lugar, era el lugar. Era el susurro del viento en los pinos, el frío del agua del arroyo, el calor de la roca bajo el sol del mediodía, el pulso de la luz en los cristales. Su conciencia se expandió para abarcar todo el valle, sintiendo la vida de cada planta, cada animal como parte de su propio ser. El zorro plateado envejeció y un día simplemente se durmió a su lado para no despertar, su esencia uniéndose al silencio del lugar. El cuaderno de bocetos, lleno de los dibujos de las estrellas, se descompuso lentamente.
sus páginas volviendo a la tierra. El campamento desapareció, reclamado por el musgo y las enredaderas. Solo quedaba la paz. Para cualquier viajero perdido que pudiera tropezar con el valle, no encontraría a nadie, solo una sensación de santuario, un silencio que calmaba el alma, y un lugar donde parecía que las estrellas estaban un poco más cerca. El guardián se había convertido en la canción de cuna, el espíritu silencioso del lugar, manteniendo para siempre el faro encendido, un ancla de tranquilidad en un mundo ruidoso, el eco eterno de un saludo estelar. La historia ha llegado a su fin, pero el valle permanece. Siente la lluvia de verano caer sobre el bosque. Cada gota golpea una hoja, un pétalo, una piedra, en una percusión suave y constante. El aire huele a tierra mojada, a vida renovada. Dentro de la cueva, la luz de los cristales se refleja en las cortinas de agua que caen por la entrada. Todo está limpio, todo está en calma. El sonido de la lluvia es la única canción y te invita a descansar. Los animales del valle viven en armonía. Una nueva generación de zorros plateados juega entre las raíces de un árbol antiguo. Un colibrí se detiene en el aire, sus alas un murmullo invisible para beber de una flor de color índigo. No hay miedo aquí, solo la confianza tranquila de que este lugar es seguro, de que este lugar es un hogar. Siente esa seguridad, esa confianza, mientras te dejas llevar. Cae la noche una vez más. El cielo es un océano de tinta salpicado de diamantes, y en su centro, el círculo de estrellas brilla con una luz serena y constante. No es un código que resolver, sino una presencia reconfortante. Es una promesa de que incluso en la inmensidad del universo hay conexión, hay paz, hay un hogar. Esa luz te cuida mientras duermes. El valle respira. El guardián es su aliento. El universo canta. La tierra escucha. Y tú, aquí, en el umbral del sueño, puedes sentir el eco de esa canción. Deja que te acune, deja que te lleve. Gracias por acompañarnos en la hora robada. Que la paz de esta historia te acompañe en tus sueños. Descansa, duerme.